Jinwoo no solo tendrá un crecimiento personal, sino que también construirá un ejército de 10 millones de sombras que aterrorizará a cualquier enemigo. Cada una tiene habilidades únicas y ocupa un rol clave en su ascenso al poder, desde el imponente Belion hasta letales soldados de élite. Estas sombras no solo son simples secuaces, sino guerreros con una fuerza descomunal, pero entre los millones que las siguen, ¿cuáles son las más poderosas? Hoy clasificaremos las sombras más brutales de Solo Leveling, analizando su impacto en batalla y su papel en la historia. Por eso hoy, en Geek Boys, te mostramos las 13 sombras más poderosas del ejército de 10 millones de Sun Jinwoo, con spoilers. ¿Con quién crees que te enfrentas, chiquillo? ¿No sabes que estoy loco? ¿Qué dices si arreglamos esto en la pasarela? Las sombras extraídas por Sun Jinwoo muestran distintos niveles de personalidad según su grado. Las de menor rango tienen poca o ninguna capacidad de expresión emocional. A medida que el rango aumenta, su personalidad se vuelve más definida. Un ejemplo claro es Beru, quien disfruta ver dramas históricos coreanos y tenía un estilo de habla característico. Sin embargo, sin importar sus personalidades, todas las sombras mantienen una lealtad inquebrantable hacia el monarca de las sombras, extendiendo este juramento incluso a su hijo, Sun Suho. Las sombras se dividen en distintos grados que reflejan su nivel de poder de manera similar al sistema de rangos de los cazadores. El grado básico son las sombras más débiles, comparables a cazadores de rango E y D. El grado normal actúan como soldados rasos en el ejército, con fuerza similar a los cazadores de rango C. El grado élite, las más comunes en la legión de sombras, con un nivel de combate equiparable a los cazadores de rango B. El grado caballero, estas sombras ya poseen un poder considerable, similar al de los cazadores de rango A, y pueden recibir nombres otorgados por el monarca de las sombras. El grado caballero élite son más fuertes que las anteriores y su nivel de poder se equipara al de cazador rango S básico. El rango general, sombra extremadamente poderosa, capaces de derrotar a cazadores de rango S avanzados. El grado mariscal representa el punto máximo de la evolución para una sombra, convirtiéndolas en los guerreros más letales del ejército. Y el grado gran mariscal, un título exclusivo para la sombra más fuerte de todas, quien actúa como la mano derecha del monarca de las sombras. La reina hormiga fue la jefa del portal del rango S en la isla Jeju y la madre del temible rey hormiga. Su papel en la historia es bastante curioso, porque a pesar de su importancia en el ecosistema de la isla, su utilidad en combate era prácticamente nula. Cuando Sun Jinwoo derrotó al rey hormiga y lo convirtió en su sombra, quiso probar si podía hacer lo mismo con la reina. Sin embargo, al intentarlo, notó que su sombra carecía del poder que esperaba. Confundido, le preguntó a Beru, el nuevo rey hormiga, en su forma de sombra, por qué su madre resultaba tan débil en esta forma. La respuesta fue simple pero lógica. La reina hormiga no era una luchadora, su mayor habilidad era la reproducción, algo que en el mundo de las sombras no tenía ninguna utilidad. Como las sombras no tienen un cuerpo físico, la habilidad reproductiva de la reina simplemente no se traducía en poder. Al darse cuenta de que no tenía sentido mantenerla en su ejército, Sun Jinwoo decidió cancelar la extracción y dejar que su sombra se disipara. Para él, mantenerla ocupando un lugar dentro de su ejército no valía la pena, especialmente cuando podía tener guerreros más fuertes y con un verdadero potencial de combate. Por eso la reina hormiga pasó a ser conocida como una de las sombras más inútiles en la historia de Jinwoo. Si hay una sombra en el ejército de Sun Jinwoo que simboliza velocidad y movilidad más que poder, es sin duda Kai'Sel. Este Wyvern no destaca por su capacidad de combate, pero su importancia en la historia es innegable. Su origen se remonta al enfrentamiento contra Varan, el rey demonio, quien utilizaba a Kai'Sel como su montura personal en batalla. Mientras Jinwoo se enfrentaba a Varan en un épico combate, Iron se encargó de eliminar a Kai'Sel. Una vez terminada la pelea, Jinwoo decidió extraer la sombra de Wyvern, dándole el nombre de Kai'Sel, ya que no recordaba su nombre original. A diferencia de otras sombras más agresivas y con habilidades ofensivas impresionantes, Kai'Sel no tenía un rol mucho más práctico
tecnológico, era el medio de transporte personal de Jinwoo. Gracias a su velocidad y capacidad de vuelo, se convirtió en la mejor opción cuando necesitaba moverse a grandes distancias rápidamente. Si bien Jinwoo no lo invocaba con tanta frecuencia, cuando lo hacía, Kai'Cell cumplía su papel a la perfección, ya fuera para cruzar campos de batalla, alcanzar lugares difíciles de acceso o simplemente viajar con estilo. Uno de los momentos donde Kai'Cell brilló fue durante la batalla en Tokio, cuando Jinwoo enfrentó a los gobernantes. Gracias a su velocidad pudo maniobrar entre los ataques enemigos y posicionarse estratégicamente para el combate. También fue clave en varias batallas, permitiendo a Jinwoo desplazarse rápidamente entre sus enemigos o alcanzar adversarios que intentaban huir, especialmente cuando la habilidad de intercambio de sombras de Jinwoo entraba en enfrentamiento. En esos momentos Kai'Cell se volvía indispensable. Este dragón sombrío se convirtió en una pieza clave dentro del ejército del monarca de las sombras. Entre todas las sombras de Jinwoo, hay algunas que destacan por su fuerza bruta y presencia imponente. Tank, el gigantesco oso de hielo, es uno de ellos. Su historia comienza cuando Jinwoo entra en lo que parecía ser una mazmorra de rango C, solo para descubrir que en realidad era una puerta roja. Mientras exploraban la puerta roja, Jinwoo se encontró con una manada de osos de hielo, criaturas enormes y salvajes. Entre ellos una destacaba por encima del resto, una bestia colosal con cicatrices visibles que irradiaba poder. Sin perder tiempo, Jinwoo ordenó a Aigris atacar y en cuestión de segundos el líder de la manada cayó derrotado. Viendo su potencial, Jinwoo extrajo su sombra, naciendo así Tank, uno de los primeros caballeros de las sombras de su ejército. Desde su conversión, Tank demostró ser un luchador feroz, con una fuerza comparable a la de un cazador de rango A. Su estilo de pelea es exactamente lo que esperarías de un depredador, pura ferocidad, desgarrando enemigos con sus garras y colmillos, pero lo que lo hace aún más impresionante es que no solo se basa en su fuerza bruta, sino que ha demostrado cierta inteligencia en combate. Un claro ejemplo de su poder fue cuando arrasó con una horda de demonios como si fueran insignificantes, demostrando su brutalidad en el combate. Otro de sus momentos destacados ocurrió cuando derrotó a Naga de un solo golpe, dejando claro que su fuerza no debía subestimarse, pero quizás una de las mejores demostraciones de habilidad fue cuando cooperó con Iron para acabar con uno de los generales de Kargalgan. Este momento demostró que aunque su estilo de lucha es agresivo, también sabe coordinarse con otros guerreros para enfrentarse a enemigos de alto nivel. Entre los mejores cazadores de rango S, pocos eran tan valiosos como Min Byung-gyu, un maestro de la magia curativa. Su capacidad para sanar heridas graves al instante lo convirtió en un pilar fundamental durante la cuarta incursión en la isla Jeju. Gracias a sus habilidades pudo salvar a los cazadores como Baek Jono y Ma Dangwon, regenerando incluso brazos arrancados por el rey hormiga. Pero su utilidad no se limitaba solo a la sanación, también podía aumentar las habilidades de sus aliados con un grimorio de hechizos de apoyo. A pesar de ser conocido por su rol de soporte, Min Byung-gyu no era indefenso. Como cazador tenía el poder de un rango A y poseía una habilidad especial llamada disfraz que le permitía volverse completamente invisible al fusionarse con su entorno. Sin embargo, esta habilidad tenía una gran debilidad: no podía moverse mientras estaba activa, lo que lo convertía en un blanco fácil si su enemigo lograba detectarlo. Desafortunadamente, esto fue exactamente lo que ocurrió durante la incursión en la isla Jeju, cuando el rey hormiga logró rastrearlo y lo asesinó brutalmente, atravesándolo con sus garras antes de devorar su cabeza. Tras la derrota del rey hormiga, Sun Jinwoo extrajo la sombra de Min Byung-gyu para salvar a Shae Jain, quien estaba al borde de la muerte debido a sus heridas. A pesar de los intentos de Jinwoo por curarla con pociones, ninguna funcionó. Sin embargo, la sombra de Byung-gyu logró restaurar su salud sin esfuerzo, demostrando por qué era el sanador más poderoso. Sin embargo, cuando Baek Jono pidió a Jinwoo que dejara descansar su alma, este decidió terminar con la extracción y liberarlo en paz. Si hubiera permanecido como sombra, probablemente habría alcanzado un poder aún mayor con el tiempo, evolucionando como lo hicieron otras invocaciones de Jinwoo, pero en lugar de seguir ese camino, su historia concluyó con honor, dejando un legado como el mejor sanador de la serie. Entre las criaturas más aterradoras que Sun Jinwoo enfrentó, los gigantes sombríos destacan como una de las fuerzas más devastadoras
sombras que incorporó a su ejército. Estas bestias colosales emergieron del portal del rango S en Tokio, y antes de convertirse en sombras ya eran lo suficientemente poderosas como para igualar a los cazadores de rango S. No eran solo una amenaza para Japón, sino para el mundo entero, ya que 28 de estas criaturas desataron el caos durante la ruptura del portal. Cuando este gigantesco portal apareció, el gobierno japonés pidió ayuda internacional, convocando a cazadores de élite de todo el mundo. Entre ellos estaba Yuri Orlov, un cazador ruso de rango S, especializado en magia de barreras. Orlov logró sellar el portal con un escudo colosal, pero cuando la ruptura ocurrió, un solo gigante lo destruyó de un golpe y luego lo devoró sin esfuerzo. Ese mismo gigante aniquiló a más de 100 sombras de Jinwoo de un solo ataque, demostrando un nivel de poder abrumador. Los gigantes no solo eran descomunales y extremadamente fuertes, sino que también poseían velocidad y agilidad sorprendentes para su tamaño. Varios cazadores de rango S intentaron enfrentarlos, pero fueron superados con facilidad. Sin embargo, Jinwoo logró abatirlos uno a uno y al extraer sus sombras, transformó a estos colosos en su infantería más poderosa, convirtiéndolos en pilares defensivos y ofensivos en el ejército, consolidándose como una fuerza imparable que podía aplastar a casi cualquier enemigo sin dificultad. Jima es una de las sombras más imponentes en este ejército. Originalmente, este naga gigante era el jefe de una mazmorra rango B alto o incluso A-, lo que lo convertía en un enemigo temible para cualquier cazador promedio. Lo que hace a Jima especial no es solo su gran fuerza, sino su capacidad para manipular su tamaño con maná. Esto le permite aumentar su cuerpo drásticamente, volviéndose aún más peligroso en combate. Gracias a esta habilidad, Jima fue catalogado como un caballero de élite, colocándolo a la altura de un cazador de rango S promedio o incluso superior. En términos de poder bruto, Jima demostró su letalidad al derrotar a un gigante de un solo golpe, algo que pocos en el ejército de Jinwoo podían lograr. Sin embargo, a pesar de su impresionante fuerza y habilidades, no tuvo muchas oportunidades de brillar en combate, lo que le valió el apodo de la sombra olvidada. Aunque su potencial era enorme, la historia no le dio el protagonismo que merecía, dejando a Jima como uno de los soldados más subestimados del ejército sombrío. Iron fue una de las primeras sombras de élite en unirse al ejército de Jinwoo, pero su historia comenzó de una manera muy distinta. Antes de convertirse en sombra, era Kim Cool, un cazador de rango A- de la guild White Tiger. Durante el incidente de la Puerta Roja, tomó el mando y dividió al equipo en dos. Su grupo, compuesto por los más fuertes, iría directo al enfrentar al jefe de la mazmorra, mientras que Jinwoo se quedaría protegiendo a los más débiles. El problema fue que la estrategia salió terriblemente mal. Su equipo fue aniquilado, mientras que el grupo de Jinwoo sobrevivió sin problemas. Tras su muerte, Jinwoo extrajo su sombra y la llamó Iron, quien de inmediato le ayudó a derrotar a Baruka, estrellando al elfo de hielo contra el suelo con su enorme hacha. Como sombra de grado caballero élite, su poder creció hasta alcanzar el nivel de un cazador de rango S. Iron demostró su fuerza al derrotar a un gigante de un solo golpe en la cabeza y al arrastrar sin esfuerzo la cabeza masiva de Vulcan con una mano. También desarrolló una habilidad única, grito de provocación, con la que obligaba a sus enemigos a atacarlos sin pensar, aunque no funcionaba contra rivales más fuertes que él. A pesar de su poder, Iron conservó su personalidad torpe y su papel en la historia fue menor. Su existencia terminó cuando el cáliz de la reencarnación reescribió la historia, eliminándolo por completo. Décadas después, Kim Cool volvió a ser cazador, pero cayó bajo el control de los monarcas, lo que obligó al hijo de Jinwoo, Sung Soo-Hoo, a derrotarlo y convertirlo en una sombra nuevamente, cerrando así su ciclo. Grid es la sombra de Han Dong-soo, un cazador de rango S de la Wild Scavenger. Su odio hacia Jinwoo era personal, ya que sospechaba que él había matado a su hermano. Con la intención de vengarse, secuestró a Jin-ho, el amigo y mano derecha de Jinwoo, llevándolo a una fábrica abandonada. Sin embargo, esto resultó ser un grave error. Gracias a sus sombras, Jinwoo rastreó a Hwan en cuestión de minutos y usó el intercambio de sombras para teletransportarse directamente al lugar. Lo atrapó justo después de haber derrotado a Thomas Andre, así que estaba en su mejor momento. La pelea fue rápida y brutal. Jinwoo acabó con Hwan sin darle oportunidad de reaccionar, y en un acto de represalia por la tortura de Jin-ho, extrajo su sombra y la nombró Grid. Al regresar a Corea, Jinwoo le dio a Grid su primera lección de disciplina, obligándolo a inclinarse ante él como muestra de lealtad. Como sombra de grado general, Grid se convirtió en uno de los combatientes más fuertes del ejército. Uno de sus momentos
momentos más impresionantes fue cuando rompió la prisión de hielo del monarca de la escarcha, solo flexionando sus músculos, demostrando una fuerza física colosal. Sin embargo, cuando los gobernantes usaron el cáliz de la reencarnación, la historia fue reescrita y Juan nunca se convirtió en cazador ni murió a manos de Jinwoo. Décadas después recuperó sus poderes y volvió a la casa, pero terminó bajo el control de los monarcas. Eso obligó a Sung Soo-ho, el hijo de Jinwoo, a enfrentarlo y a derrotarlo. Lo convirtió en una sombra una vez más, cerrando así de nuevo otro ciclo. Tusk era originalmente un chamán orco de alto rango, un enemigo formidable que Jinwoo enfrentó durante el arco del castillo de los demonios. Cuando Jinwoo finalmente logró vencerlo, intentó extraer su sombra, pero no fue una tarea sencilla. Tusk tenía una voluntad excepcionalmente fuerte, lo que hizo que el proceso fallara varias veces antes de que Jinwoo finalmente lograra convertirlo en una de sus sombras. A diferencia de muchas de las otras sombras que destacan por su combate cuerpo a cuerpo, Tusk aporta un poder mágico devastador. Como sombra de grado élite, su nivel es comparable al de un cazador de rango S. Ha demostrado su capacidad de aniquilar a cientos de demonios con un solo hechizo de fuego y al derrotar a un gigante con un solo golpe, dejando claro que su magia es de otro nivel. Su repertorio de hechizos se organiza en himnos, cada uno con un efecto distinto. Por ejemplo, el himno de protección crea un escudo defensivo, el himno del dragón de fuego lanza una enorme ráfaga de fuego desde su boca, el himno de la agonía maldice al enemigo con un dolor insoportable, el himno del frenesí reduce la defensa del oponente haciéndolo más vulnerable, el himno de la combustión hace que los enemigos estallen en llamas o incluso exploten, el himno de los gigantes le permite aumentar su tamaño usando maná. Además de esto, Tusk puede levitar a sus enemigos, inmovilizándolos en el aire o estrellándolos contra el suelo repetidamente. Gracias a su versatilidad en combate, Jinwoo lo promovió a grado mariscal, uno de los rangos más altos del ejército de las sombras, consolidándolo como uno de los soldados más valiosos y poderosos. Aigris es una de las sombras más impresionantes de este ejército, y con razón. Antes de servir a Jinwoo fue leal a Ashborn, el monarca de las sombras original. De hecho, fue él quien puso a prueba a Jinwoo para determinar si era digno de heredar ese poder. Al principio no lo aceptaba como su nuevo maestro, pero después de ser derrotado y convertido en sombra, terminó reconociendo su liderazgo. Cuando Jinwoo lo enfrentó por primera vez, Aigris tenía un verdadero poder sellado, y aún así casi lo mata. En ese momento su rango era de un caballero de élite, equivalente a un cazador de rango A, pero cuando Jinwoo ascendió como el monarca de las sombras, se reveló que Aigris en realidad siempre había sido de rango mariscal, lo que significa que desde el principio estaba en un nivel increíblemente alto. Como espadachín, su destreza en combate ha sido perfeccionada durante eones, convirtiéndolo en el mejor guerrero de daño constante dentro del ejército. Además posee una habilidad telequinética limitada, lo que le permite mover objetos con la mente. Su arma principal es la espada del rey demonio, que incrementa su ataque en 350 puntos, siendo la segunda mejor arma de Jinwoo. Su fuerza es tan abrumadora que pudo contener en solitario al monarca de la escarcha, un ser nivel divino. Con este nivel de poder, Aigris se encuentra entre las sombras más poderosas de Jinwoo. Beru es una de las sombras más temibles, pero antes de eso fue el rey hormiga, un monstruo de nivel devastador que humilló a cazadores de rango S con facilidad. Su poder era tal que derrotó brutalmente a Goto, el mejor cazador de Japón, y arrasó con un escuadrón entero sin esfuerzo. Arrogante y sediento de batalla, creía ser invencible, hasta que se cruzó con Jinwoo. El monarca de las sombras lo superó por completo en velocidad y fuerza, terminando con su vida y convirtiéndolo en una sombra. Desde el principio, Beru fue especial, ya que era la única sombra capaz de hablar hasta el capítulo 167, cuando pidió un nombre. Jinwoo lo llamó Beru y lo envió a exterminar al resto de la colonia de hormigas. Como sombra de rango mariscal, Beru no solo posee una fuerza descomunal, sino también habilidades versátiles. Puede absorber las técnicas y conocimientos de sus enemigos, volar a velocidades increíbles y adaptar su cuerpo para más fuerza o agilidad. Su lengua en forma de cuchilla segrega un veneno letal que mata casi al instante. Además, tras absorber otras habilidades, se convirtió en un curandero excepcional, salvando a Jinna de la muerte y regenerándose en combate. También puede potenciar temporalmente a otros, aunque con efectos secundarios peligrosos. A pesar de su ferocidad en la batalla, es extremadamente leal a Jinwoo y tiene una faceta más suave, con una curiosa obsesión por los dramas coreanos. Su devoción por Suho, el hijo de Jinwoo, demuestra su lado más emotivo, pues quedó devastado al saber que el niño tendría que olvidarlo para vivir una vida normal.
Kamish fue una auténtica leyenda. En su tiempo fue uno de los sirvientes más leales de Antares, el rey de los dragones y el monarca más poderoso. Durante la primera guerra contra los gobernantes, Kamish fue capturado y le incrustaron una piedra de esencia, lo que lo dejó inactivo durante eones. Sin embargo, cuando apareció la primera puerta de rango S en la historia, en Estados Unidos, Kamish emergió con una furia incontrolable, arrasando la costa oeste y aniquilando a cientos de cazadores de rango S. Su reinado de destrucción terminó solo cuando los 5 cazadores más fuertes unieron fuerzas para derrotarlo. Su cuerpo fue reclamado por el gobierno estadounidense y conservado en perfecto estado. 8 años después, Jinwoo obtuvo permiso para examinar sus restos. Intentó extraer su sombra, pero debido al tiempo transcurrido, falló en el primer intento. En el segundo logró revivirlo, pero Kamish reaccionó atacando con su aliento de dragón, hasta que Jinwoo lo detuvo y le explicó que ya no estaba bajo el control de los monarcas. Tras comprenderlo, Kamish se inclinó ante él y reconoció su nueva lealtad. Como sombra de rango general, mantenía habilidades temibles como el temor del dragón, un rugido cargado de maná que paralizaba a los más débiles, y su aliento de dragón, capaz de lanzar bolas de fuego devastadoras. Sin embargo, su cuerpo, debilitado por el tiempo, comenzó a desmoronarse. Antes de desaparecer, Kamish advirtió a Jinwoo sobre 4 humanos que habían recibido poder de los gobernantes y lamentó no poder servirle por más tiempo. Fue un instante breve pero inolvidable. Bellion es único entre las sombras de Jinwoo, ya que fue el único que no tuvo que pelear contra él para unirse a su ejército. Fue un regalo final de Ashborn, el monarca de las sombras original, para la guerra contra los mismos monarcas. Desde hace eones, Bellion sirvió como uno de los líderes más poderosos del ejército de Ashborn, y cuando este eligió a Jinwoo como su sucesor, él y el resto del ejército juraron lealtad sin dudarlo. Su llegada al mundo humano fue imponente, descendiendo a través de una gigantesca puerta en Seúl, lo que llevó a la Asociación de Cazadores de Corea a considerarlo una amenaza global. Bellion demostró de inmediato por qué ostenta el rango de Gran Mariscal, derrotando con facilidad a Beru en un combate de entrenamiento. Su fuerza, velocidad y resistencia son de otro nivel, lo que lo convierte en la sombra más fuerte de este ejército. Aunque Aigris es técnicamente superior con la espada, Bellion compensa con una habilidad excepcional en el manejo de látigos, como demostró al atrapar a Beru sin esfuerzo. Además, sus alas le permiten desplazarse a gran velocidad en combate. Como guerrero de nacimiento, cree firmemente en la importancia de la fuerza, lo que lo llevó a discutir con Aigris sobre si Suho debía aprender a pelear en lugar de asistir a la escuela. A pesar de su actitud seria, Bellion siente un profundo respeto por Jinwoo y su ejército, asumiendo su rol con absoluta disciplina y asegurando que ningún subordinado le falte al respeto al maestro. ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Tienes algún otro orden o agregarías otra sombra? Déjame saberlo en los comentarios. Si quieres más videos sobre Solo Leveling, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para llegar a más personas que como a nosotros nos gusta el anime. Gracias por llegar hasta el final. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.